Dios te bendiga, Dios te guarde nuevamente en esta hermosa noche del Señor. Noche maravillosa que el gran Dios de Israel le da a los hombres malos y buenos, de los cuales de los malos yo soy el primero, yo soy el vil pecador de todos. Bien, 1 Timoteo 1:15. Vamos a esperar que los hermanos se conecten para hablar un poco de los libros apócrifos, para hablar de Nag Hammadi, los hallazgos de Nag Hammadi, que es en Egipto, y un par de detalles de los libros apócrifos, y un detalle que en esto se basan muchos mesiánicos, en decir que el Nuevo Testamento no está bien traducido por ese detalle que está en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 9, cuando esa profecía está en Zacarías 11:12, porque ahí dice que está en Jeremías. Ese detalle, para que usted lo tenga, para cuando venga una persona que no respeta la historia, que no respeta el arduo trabajo de personas que estuvieron para traducir todo esto en griego al latín y después del latín a español y salir esta Biblia, que es la Biblia del oso, para que usted tenga esa traducción perfecta y hermosa. Prácticamente ese detalle es lo que ustedes van a ver y pueden hacer preguntas también. Bien, vamos a entrar en este detalle. Esto es un detalle que si tú te pones a ver, lo usan mucho los mesiánicos. Mira, dice Mateo capítulo 27, versículo 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio de nuestros hijos, puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Cuando tú te pones a ver y vas a Zacarías, te vas a Zacarías, capítulo 11, versículo 12, y les dije: si os pareciere bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro hermoso, precio con que me han apreciado, y tome las 30 piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Por qué aquí dice Jeremías y la profecía, una de ellas, está en Zacarías? ¿Por qué? Bien, yo le voy a enseñar. Yo le voy a enseñar para que usted tenga ese dato. Vamos a Jeremías. Vamos a Jeremías, capítulo 32, cuando Jeremías compró la heredad de Anamel. O sea, Jeremías compró la heredad de Anamel, sabiendo que la iba a perder. Sabiendo que la iba a perder, ya que venía, ¿sabe? Anamel era, y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío. O sea, eran primos. Hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata. Dice 17 siclos de plata en la Reina Valera. ¿Dónde dice? Jeremías capítulo 32, versículo 9. Pero mira este detalle para que no te dejes engañar. Mira este detalle. Vamos a la Biblia del oso. Vamos a la Biblia del oso. Por eso es que es bueno que usted estudie y escudriñe Biblia. Porque estas cosas las van a usar personas para desprestigiar la traducción. Porque el Nuevo Testamento, siempre he dicho, tiene que venir del griego. Del griego al hebreo, del griego al chino, del griego. Ahora mismo, pues, lo que era la Vulgata, que fue 350, 380, que de aquí sale. Casiodoro de Reina, tradujo de la Vulgata al español en el 1569, 28 de septiembre. De aquí que sale la Biblia del oso. Bien, cuando tú te vas a esta traducción, la primera, te vas al profeta Jeremías. Capítulo 32.
capítulo 32, versículo 9, dice así: y compré la heredad de Anamel, que era primo de él, hijo de mi tío, la cual eftúa en Anathoth, y pefelé el dinero, fueron 7 fliclos y 10 monedas de plata. 7 fliclos y 10 monedas de plata. Ciclos y monedas es diferente. Cuando tú los unes los dos, da el mismo precio de 30 piezas de plata. La profecía está en Jeremías y también está en Zacarías. No porque usted vea aquí en Mateo, capítulo 27, capítulo 27, versículo 9, significa que el escritor se equivocó. No, es que esa profecía está aquí en Jeremías, capítulo 32, versículo 9. Pero cuando tú juntas 7 ciclos o ficlos, pues porque antes no se usaba, por eso es que, mire, yo le voy a enseñar, para que usted vea esta Biblia. Mira, 17:9. Y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío. Mira cómo se escribe la cual. TH, no, porque no se usaba la S, TH, estuvo en Anathoth, y pefelé el dinero, pefelé el dinero, 7 flicos y 10 monedas de plata. Cuando tú haces la matemática en eso, pesa lo mismo que si fueron 30 piezas de plata. Pero en Zacarías también está. Zacarías capítulo 11, versículo 2. Jenny, Dios te bendiga. Jorge, dímelo, Caifás. Caifás. Y tú eres Daniel Hayim. El que dice que el Nuevo Testamento fue en hebreo y él tiene lo mejor. Hermano, no se deje engañar, estudie. ¿Tú sabes por qué todo lo hacen? Estas personas. ¿Sabes por qué todo lo hacen? Por querer meter la circuncisión o el Brit Milá, o el día séptimo, el Yom Shabbat, o la Moedín, que son las fiestas, para meter el evangelio en la Torah. Y vuelvo y digo, yo estudio la Torah y esto es un sistema legal. Bendiciones, Dios te bendiga, Elisa, Dios te bendiga, I love you, bro. Esto es un sistema legal. Cristo es la Torah viviente completamente en Él, tú descansas en Él. Y por eso es que es bueno, cuando venga uno a hablar de estos términos, van a decir, ¿de dónde saca esto? ¿Pero qué cristiano normal es este? No, yo no soy un cristiano normal. Créeme, yo leo, yo me instruyo. Yo no hablo de lo que yo escucho, yo hablo de lo que yo leo. Tú me dices algo, dime dónde está y yo lo voy a buscar y yo lo voy a leer. ¿Por qué? Porque personas que no se instruyen son las que viene un charlatán como el que yo estaba viendo hoy, que él dice que es uno de los testigos del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11. Y que ese hombre se atrevió a decir que por él envió las plagas a Venezuela donde él vive. Usted puede creer cosas semejantes, ¿sí? Y que por yo haberle hablado así, él va a enviar las plagas aquí, a donde yo estoy. Yo la estoy esperando. Y la estoy esperando, mira, para recibirla, mira, comiendo. ¿Por qué? Entonces, las personas se aprenden 2 o 3 versículos de la Biblia y ya quieren hacer su propia doctrina, engañando a muchas personas. Y eso no se puede hacer así. Usted tiene que dejarse llevar por la Biblia. La Biblia es una hermenéutica preciosa. Y no se contradice en nada. La Biblia no se contradice en nada.
La Biblia es preciosa. No se deje engañar. No se deje engañar por personas así. Por personas así que de verdad yo no entiendo qué sacan con eso. Yo no entiendo qué sacan con eso. Porque eso no se hace. Eso no se hace. Así que vamos a hablar un poco de los libros apócrifos y del hallazgo de Nag Hammadi. Que habla del hallazgo de Nag Hammadi. Mira, en diciembre de 1945, en un pueblo egipcio llamado Nag Hammadi, en árabe, pueblo de alabanza, unos campesinos hallaron cerca de 1000 páginas en papiro, 53 textos divididos en códices. Cuando usted encuentra un papiro, tiene que estar dividido. Tiene que estar dividido. Tiene que estar dividido. Tú no puedes decirme a mí no que el Evangelio de Mateo se escribió en arameo. ¿Dónde está eso? Dame el número de papiro. Dame la evidencia y quién lo tiene. No te lo van a decir. Cuya antigüedad se remonta probablemente hasta el siglo IV después de Cristo. 400 años después de Cristo. Prácticamente cuando salió, ¿qué? La Vulgata Latina. Que esta Biblia se tradujo del latín al español. Prácticamente estos papiros salieron el siglo IV después de Cristo. Estaban enterrados junto al alcantarillado oriental en el alto valle del río Nilo. Se tratan de traducciones originales del griego al copto. Mírenlo esto. Del griego al copto, o sea, del griego al egipcio. Traducciones originales del griego al copto. El hallazgo en Nag Hammadi te dice que después del año 400 años después de Cristo, todos esos manuscritos estaban en griego traducidos al copto, que contienen evangelios de Tomás y Felipe, Apocalipsis, tratados teológicos. Cuando usted escuche eso del hallazgo de Nag Hammadi, fue que encontraron esos, acerca de 1000 páginas en papiro. 1000 páginas en papiro, traducidos originalmente del griego, la lengua que estaba en ese tiempo, al copto, que era lo que se hablaba en Egipto. Por eso es que yo digo, Moisés se crió ¿dónde? Con el faraón. Moisés debía haber hablado copto. Moisés era un hombre instruido, porque la hija del faraón lo adoptó. Ese hombre debía haber hablado copto. Y obviamente hebreo también, porque él sabía. Era un hombre instruido, por eso es que él escribió. ¿Por qué? Porque muchas personas te van a decir, muchos ateos, pero es que Moisés no podía saber escribir. Pero ¿cómo va a ser que no va a saber escribir? ¿Cómo va a ser que no va a saber escribir? Si fue criado ahí en la realeza, que Dios sabe hacer las cosas. Yo voy. Es que la historia completamente valida lo que está en la Biblia. Jenny, Dios te bendiga mucho. Guadalupe, Dios te bendiga mucho. Saludos a la gente de Costa Rica. Jenny, saludos a la gente de México. La historia te ayuda mucho para tú comprender la Biblia. Mire el hallazgo de Nag Hammadi. El hallazgo de Nag Hammadi se trata de traducciones originales del griego. Todo el Nuevo Testamento tiene que ser griego. ¿Por qué? Porque si no es griego, es espurio. No te dejes llevar con personas que te dicen que el Nuevo Testamento fue en hebreo, porque eso es mentira. Eso es mentira. Quieren meter esto. En la Biblia. O sea, en el Nuevo Testamento, porque esto es Biblia, los primeros 5 libros. Por eso es que yo me estoy haciendo un versado en esto. Ya yo me sé todos los parashot, los sefer Hanihu, yo me sé todo esto. ¿Para qué? Para poder debatir y poder contrarrestar esos embustes. Bien. Palabras atribuidas a Jesús de franca orientación gnóstica. Gnóstico. ¿Sabe lo que es una persona gnóstica? Son escritos de personas diciendo palabras atribuidas a Jesús de franca orientación gnóstica y considerados de la Iglesia Católica como apócrifos. Una persona gnóstica, el gnosticismo es una persona que dice que yo puedo conocer a Dios y y Dios me acepta a mí por la iluminación. O sea, que no es por la fe,
no es por el sacrificio, solamente es por la iluminación y el conocimiento que uno tenga en las Escrituras. Eso es totalmente falso. Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es Pablo. Pablo te habla. Mira, lo que ahora se conoce como Nag Hammadi se llamaba antes Sonobokeon, donde en 320 después de Cristo San Pacomio había fundado el primer monasterio cristiano. En 367 después de Cristo el obispo Atanasio de Alejandría, ¿sabe quién fue ese? Que lo mataron. Emitió un decreto prohibiendo las escrituras no aprobadas por la Iglesia Central. Esto motivó a que algunos monjes locales copiaran unas 45 de esas escrituras, incluyendo las de Tomás, Felipe y Valentín. En 13 volúmenes encuadernados en cuero, esta biblioteca entera fue sellada en una urna y escondida entre piedras por casi 1600 años. Y eso es bueno que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque aquí está, mira, tú lo vas a leer poco a poco y vas a entender muchas cosas. Está el Evangelio de Tomás, está los Evangelios gnósticos, está cuando Cristo descendió al infierno. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí te puedes ver una historia. Está la carta de Pilato a Tiberio, lo que le dijo Pilato a Tiberio. El Evangelio de Pedro, el fragmento del Evangelio según los hebreos. Y cuando lo que te quiero decir es, cuando tú estudias historia, nadie te puede engañar. Nadie te puede engañar. Nadie puede venir a decirte a ti que la Iglesia Católica fue la primera fundada, cuando eso es mentira. 48 años después de Cristo, ahí usted lo puede ver en Hechos 11:26, donde se le pegó a llamar cristianos a las personas en Antioquía. Antioquía, Siria, no Antioquía, Turquía. 70 años después de Cristo se formó. Y esa Antioquía que yo te estoy diciendo, 48 años, es donde Pablo hacía los viajes. Donde Pablo salía a los viajes. Pablo hizo 3 viajes y el último Roma, fueron 4. En ese lo matan. ¿Estás entendiendo? O sea, es bueno que usted atienda historia. Luis Carlos, Dios te bendiga mucho. Es bueno que usted aprenda historia. Aprenda historia. Aprenda historia. ¿Por qué? Estudie. ¿Por qué? Porque te vas a dar con personas así. Te vas a dar con personas así. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Y le voy a leer un versículo que a mí me gusta, que de verdad es que por eso es que ellos dicen que el libro de los Hechos, que el libro de los Hechos no es inspirado ni las cartas paulinas. ¿Por qué? Porque estas cartas le tiran totalmente a ellos. Mira este versículo de los Hechos, capítulo 21. Versículo 21. Mira este versículo. Vamos a leer el 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Discípulo. Y se hallaban reunidos, apóstol. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo le estaba hablando todo lo que había Dios hecho a través de él a los gentiles. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero mira Pablo, porque le dijo, mira lo que dicen de Pablo. Pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no se circunciden a sus hijos ni observen sus costumbres. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Diciendo: no te tienes que circuncidar, no guardes las costumbres, no guardes las fiestas si no quieres. Y estos 27 libros, que total ellos los tienen, refutan totalmente que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero cuando tú te pones a ver las historias, cuando tú te pones a ver así, Nag Hammadi y todos esos rollos que se encontraron, como el que se encontraron en el Qumran, 1946, eran de la época prácticamente de Esdras, eran todos en arameo. Y eso concuerda completamente.
Y nadie vino a trazar y a inventar en la historia para decir que no, eran en griego, no, porque es que la historia es así. Y cuando tú te pones a estudiar más allá, tú te vas a darle cuenta de mucho y no te vas a dar a engañar. Mira, Hechos capítulo 15, versículo 19, mira lo que dice aquí. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, no los inquietes, metiéndolos ¿qué? En la ley, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Más nada, más nada, más nada, no tienes que hacer más nada. ¿Para qué? Para tú estar en el evangelio, o sea, que no inquieten a los gentiles. No los inquieten, no estén metiéndole la circuncisión. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el versículo 10, dice, ahora pues, porque tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Por qué? Pues tú vas al 5, es lo mismo que está pasando ahora. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que se guarden la ley de Moisés. ¿No está pasando eso ahora mismo? ¿No está pasando eso ahora mismo? Que te quieren meter la ley, te quieren meter el Brit Milá, te quieren meter el Yom Shabbat y la Moedim. Entonces te dicen prácticamente que siga lo que dicen los noayidas, los 7 preceptos de Noé. No a la idolatría, no hacer relaciones ilícitas, no comer un animal, carne de un animal que esté prácticamente vivo, sangre, guardar el Yom Shabbat. Y esos 7 que yo los tengo ahí, yo no los estudio mucho porque se salieron de los 13 preceptos de Maimonides. Cuando usted va a los 10 mandamientos originales, Moses Maimón, que es los Maimonides, que cambió los Sefer Hanihú a otra manera, hizo 13 preceptos. Ellos sacaron de esos 3, sacaron 7, ¿para qué? Para los gentiles que querían ser prosélitos. Y cuando tú te pones a leer más historia, te das cuenta de muchas cosas. Muchas cosas. Puedes enseñar muchas cosas. ¿Me entiendes? Por eso es bueno que si usted quiere defender el evangelio, aprenda Torah. Aprenda Torah. Porque es que nadie puede seguir la Torah. Nadie. O sea, yo vuelvo y digo, yo respeto al judío ortodoxo. Al judío puro ortodoxo. Que ellos hasta lloran en el muro de los lamentos, que pegan a echar así para adelante y para atrás. Porque ellos quisieran tener su templo. Ellos quisieran tener su rey. Ellos quieran tener sus sacerdotes. Ellos quieren tener todo para poder cumplir la Torah. Y no pueden. Y ellos sufren. Ellos sufren. Yo no puedo debatir con ellos. ¿Por qué? Y no puedo discutir con ellos. Porque ellos están siguiendo a Moisés. Pero tú no puedes en Jesús, en Yeshua, en Jesús, meter esto porque no cabe. Porque todo era sombra que la había de venir, como dice Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 16. Porque Jesús de Nazaret, Yeshua, es esto, completo. Nuestro rey, nuestro sacerdote, nuestro juez, nuestros abogados, nuestro templo, nuestro sacrificio. Todo es Jesús. Todo es Jesús. No necesitamos más. ¿Para qué? Porque ellos, es que si tú te pones a ver el contexto de ellos quieren decir que Jesús de Nazaret solamente vino a los judíos. No, el Mesías judío solamente vino a ellos. Y eso es mentira. Juan 3:16, Juan 10:16. Hay unas ovejas que no son de este redil. Hay unas ovejas que no son de este redil. A esas tengo que ir también. Y se la aparentó a Pablo. ¿Sabes? Estudia, hermano. ¿Alguna duda, alguna pregunta la puede hacer? ¿Alguna duda, alguna pregunta? La puede hacer.
Jerónimo dejó cuando estaba en Jerusalén, que había una secta que no se sabía si eran cristianos o judíos, eso es cierto. Cuando San Jerónimo, 380, bueno, tardó 22 años en hacer la Vulgata. Que de hecho, da a buscar ese dato para darte la fecha exacta. Cuando San Jerónimo fue a Jerusalén para poder traducir, ¿por qué? Porque él tenía que traducir del original. Él vio esa secta farisea, que ahora mismo es la mesiánica, que quería meter la circuncisión. Él dijo, pero o estos son judíos, o estos son cristianos. Tienen una mezcla. Hasta el mismo San Jerónimo lo dijo. Johann Gutenberg, 1456. ¿Por qué busco el libro? Para que vean de dónde yo saco esta información. 1456. Imprimió la Vulgata, pero solamente con capítulos. Porque en el 1224, el 26, salió Stephen Langston, que Stephen Langston le puso capítulos a la Biblia. Pero solamente la Biblia, la Vulgata que imprimió Johann Gutenberg, pero no fue el primer libro que imprimió. Te voy a dar el primer libro que imprimió, fue el Misal de Constanza en el 1450. Pero cuando Johann Gutenberg imprimió esta Biblia, la Vulgata, no tenía versículos. Después vino para el 1554, 1556, ¿por qué? Porque están esas fechas. Ahí salió un hombre llamado Robert Estienne, con Justo Pagnino, que pusieron prácticamente 10 años, tardaron en ponerle versículos a la Biblia. La primera Biblia con versículos, con capítulos, impresa, fue la Biblia de Ginebra. Fue la Biblia de Ginebra en el 1560. ¿Sabes? Lo que yo les digo, hermano, es que de verdad estudien. Estudien escritura. Estudien escritura. Busquen lo que es la Taná. Busquen lo que es un libro que tuve. Busquen lo que es un Targumín. Busquen los concilios. Busquen todo eso. Hermano, no tanto son los memes. Porque yo he visto muchas personas poniendo memes. No, estudie, lea. Lea para que nadie lo engañe. Nadie los engañe. Como ese ejemplo que yo te di de Mateo 27, que si tú no sabes, tú vas a decir, wow, pues está mal traducido en esto. Entonces le puedes creer a esa persona. No, cuando tú te vas a la raíz, te da la respuesta ella misma. La Biblia es preciosa. La Biblia es un libro de verdad que a mí me encanta. A mí me encanta estudiarlo. Y la Torá, a mí me encanta estudiarla. ¿Por qué? Porque es que te da mucho para tú defender el Evangelio. Te da mucho para tú defender el Evangelio. Y un ejemplo fácil. Para allá Shoftim. Shoftim tiene 41 preceptos. Mandamiento 519, que está en Deuteronomio 18:22, que dice, no temas en castigar al falso profeta. Tenías que matarlo. Y una persona que blasfemara o era un idólatra, mira lo que tenía que pasarle, como yo le enseñé a ustedes. Para Shakitetse, que ese es el más que tiene, 74. Mandamiento 535, que está en Deuteronomio 21:22. Dice que tú tienes que colgar de un poste a los cadáveres de los condenados a la pena capital por apedreamiento, a los blasfemos y los idólatras. ¿Cómo tú puedes cumplir esto en el maestro? Es algo que es ridículo.
Si los discípulos de Jesús eran hebreos, ¿por qué los escritos son griegos? A lo mejor es muy tonta mi pregunta, pero no es tonta. Los discípulos del Maestro, 11 eran de Galilea, de arriba, al lado de Siria. Estaba el arameo galilaico, el arameo samaritano, el arameo de Magdala. Esos son arameos, dialectos. El primer idioma de ellos era arameo. Pero quien estaba controlando esa zona era Roma. Y tenían que saber griego. ¿Por qué? Obviamente el maestro hablaba arameo, hebreo y griego. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú le vas a escribir un ejemplo a la ciudad o a alguien que ya no está hablando ese idioma? Tú tienes que hablarle un idioma que ellos entiendan. Es como Pablo. ¿Cómo Pablo le iba a escribir a los corintios en hebreo? Ellos no sabían hebreo, griego. ¿Cómo Pablo le iba a escribir a Corintios en Tesalónica? Ellos no sabían hebreo, griego. ¿Cómo Pablo le iba a escribir a la iglesia de los Filipos? Ellos no sabían hebreo, griego. ¿Cómo Mateo, porque hay ahora una versión que supuestamente Mateo fue escrito en arameo o en hebreo, cualquiera que ellos digan, el papiro tiene que tener un número, un códice. Tiene que salir de algo, tiene que ser original, como te está hablando de Nag Hammadi, que salía del griego al copto, del griego al egipcio. ¿Cómo Mateo iba a traducir todo eso a todas esas personas si ellos prácticamente no hablaban hebreo? Porque como siempre he dicho, esto es ley, esto es ley. Un país que conquista no se aprende el idioma del conquistado. El conquistado se tiene que aprender el país que conquista. Y el hebreo ha pasado por un proceso brutal. El paleo-hebreo, el hebreo cuadrado, el hebreo masorético. Ese hebreo, es más, Abraham hablaba cananeo. Abraham hablaba acadio. Los hebreos, cuando estuvieron en Egipto 430 años, ellos tuvieron que aprender copto. Es como aquí en Estados Unidos. Yo te voy a traer un ejemplo. Los puertorriqueños, nosotros somos ciudadanos americanos, pero nuestro primer idioma es español. ¿Qué pasa? Una familia de Puerto Rico viene a Estados Unidos. ¿Qué va a aprender ese niño? Inglés. No va a aprender español si no es en la casa o si los padres le quieren enseñar. Pierde el idioma, que es el español, que es el idioma de nosotros natural. Pierde. También puede ser un inmigrante, una persona que desea de Latinoamérica, viene a Estados Unidos, los hijos nacen, prácticamente pierden el idioma, al menos que no se lo enseñen los padres. Si los padres no se lo enseñan, ¿qué idioma ellos van a hablar para poder conversar con los demás? Inglés. Entonces van a decir, ¿y cómo él va a escribir? Bueno, yo quiero escribirle a las personas de, un ejemplo, de Nueva York, a los de California. ¿Qué idioma? A los latinos de California, un ejemplo. ¿Qué idioma él va a usar? El inglés. Por si alguien coge ese papiro, lo puede entender. Escribe en inglés, lo envía. Pero ese hombre era puertorriqueño, era latino, ese hombre tenía que escribirlo en español. No. Porque el idioma oficial en los tiempos del maestro era el griego, después era el latín, para cosas religiosas. Era el griego. Eso es una falacia. Obviamente cuando ellos hablaban entre ellos deberían hablar arameo, claro que sí. Entonces, ¿por qué cuando el maestro, o sea, es que tanta evidencia, el maestro tenía que hablar griego cuando habló con Pilato? No hay traductores ahí. Ahí no había traductores. No hay traductores ninguno. Él tenía que aprender porque esa era la lengua. El maestro fue carpintero. Él tuvo que haber hecho negocios con personas que hablaban en griego.
¿Cómo él iba a hablar hebreo? Él iba a hablar arameo a personas que no hablaban eso. Él tenía que hablar eso, ¿para qué? Para poder hacer funcionar su negocio. Si yo voy a Japón, yo tengo que aprender japonés. ¿Cuál es el tema? El tema prácticamente fue la profecía que está en Mateo 27:16. Y ahora pues estamos contestando preguntas. Contestando preguntas como está en el título. Pueden hacer preguntas. ¿Sabes? Cuando tú te vas a la historia a ti te da luz. Mira el hallazgo de Nag Hammadi. El hallazgo de Nag Hammadi en el 1945. Encontraron 1000 páginas, 53 textos divididos en códices, cuya antigüedad es del IV siglo después de Cristo. Estaban enterrados junto al alcantarillado oriental. Traducciones originales del griego al copto. ¿Qué es copto? Egipcio. Idioma egipcio. Todo original tiene que salir del original. Un ejemplo, yo no puedo decir, o sea, yo ahora mismo digo yo, no, es que, un ejemplo, mira qué fácil. No, Moisés la Taná, Moisés la Torá no la pudo escribir en hebreo, porque tuvo que haberla escrito en copto. Porque Moisés sabía copto y la gente sabía copto. Yo puedo inventarme eso, y eso es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque él hablaba copto. Moisés habla egipcio. Moisés se crió con el faraón, con la hija del faraón. Moisés se crió en la realeza. Moisés no era un analfabeta. Moisés tenía estudios. Lo único que era tardo al hablar. Quizás pues tartamudeaba, pero tenía estudios. Cuando él le hablaba a los siervos hebreos, él tenía que hablarle hebreo. Moisés aprendió los dos. ¿Y por qué te pones ese manto, el talí? Me lo pongo porque muchas personas me dijeron que yo no puedo usar el talí. Y yo me lo pongo. Ese es el talí. El talí. Te voy a decir dónde está el talí. ¿Por qué? Porque yo me hago con lo que están en la ley para ganarme a los de la ley. Primera de Corintios 9:20. Mira dónde está el talí. Parashá Shelah. Parashá Shelah. Eso está. Shelah está en Bemidbar, Naso, Beyukutai, Shelah. Ok. Parashá Shelah. Mandamiento 386, número 1538. El número 1538, ahí está el talí. El número 1538, ahí está el talí. El maestro tuvo que usar talí. El maestro tuvo que usar talí. Y por eso yo lo uso. Y estoy aprendiendo hebreo para poder leer la Taná o la Torá de esta parte de derecha a izquierda. ¿No sería mejor verte la cara? Bueno, yo creo que se ve. Pero no te pongas, solo escucha lo que yo digo. Escucha lo que yo digo. Vuelvo y digo, yo no soy mesiánico. Yo soy pentecostal. Pero me aprendo la Torah y la Mishnah para ganarme a los que están en la Torah, en la ley. Bien. Cuando tú tienes una Biblia, tú tienes que ver si el Nuevo Testamento es griego. Te va a engañar. Mira, nuevamente, para terminar, vamos al ejemplo.
Vamos al ejemplo Mateo. Mateo, capítulo 27. Mira esto. Pero te digo con esto, por eso es que si tú, esto lo estudié yo y lo investigué yo de mí. Mira, Mateo 27, versículo 9. Dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Cuando tú vienes a buscar la profecía, donde dice 30, es en Zacarías 11:12. ¿Se confundió aquí la escritura? No. ¿Por qué? Cuando tú vas al profeta Jeremías, tú consigues esa profecía en el profeta Jeremías. Profeta Jeremías capítulo 32. Cuando el profeta le compró la heredad a Anamel, que era su primo, en tono de fe, en tono de esperanza. ¿Por qué? Porque allí iba a venir Nabucodonosor y esa tierra él las iba a conquistar completamente. Perdiste el dinero, pero él lo hizo, ¿por qué? Por esperanza, enseñarle al pueblo que Dios iba a traer nuevamente a los judíos a Jerusalén después del cautiverio de Babilonia. 70 años. Cuando usted cuenta prácticamente, porque fueron 3 incursiones. Por eso es que muchas personas no entienden. Fueron 3 excursiones. Vamos a poner la fecha. Para 616 años antes de Cristo. Esa fue la primera incursión. Ya Babilonia estaba ahí. Pero cuando vino Sedequías, cuando vinieron prácticamente 2, Sedequías se rebeló a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor después prácticamente barrió completamente Jerusalén. Por eso que son 70 años, prácticamente el 536. Es que se termina y vuelve. Y vuelve porque fueron 3 viajes. Fueron 3 viajes decretados por Ciro el primero, después Artajerjes. Por eso es bueno que usted aprenda historia. Usted aprende historia y puede diferenciar las fechas. Pero mira, en Jeremías capítulo 32, versículo 9, dice, y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, primo, la cual estaba en Anatot. Anatot. ¿De dónde era Jeremías? Usted va al capítulo 1, versículo 1. ¿De dónde era Jeremías? Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Anatot queda en Benjamín. Jeremías era levita. Jeremías fue profeta, sacerdote levita. Y la pesé el dinero, 17 siclos de plata. Cuando tú te vas a la Biblia del oso, Jeremías, capítulo 32, te lo voy a enseñar nuevamente. Versículo 9, dice, y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y Pefeles pesé el dinero, 7 ciclos y 10 monedas de plata. Cuando tú haces eso, ¿por qué? Porque unos cambian de 9 a 17 gramos. Eso también es medida. Bueno que usted se aprenda las medidas. Da 30 monedas de plata. Ahí está la profecía. Y también está en Zacarías. Entonces ellos usan eso para decirte que eso está mal traducido porque no fue en griego, era en hebreo. Y eso está mal. Eso está mal. Así que alguna duda, alguna pregunta, Dios los bendiga, Dios los guarde. Vuelvo y les digo, Nag Hammadi, apréndase de esa historia. Nag Hammadi 1945, después vino el Qumran 1946. Compre libros así. Compre libros así para que usted tenga pues esos datos preciosos, que solamente se los va a dar un libro extra bíblico, fuera de la Biblia.
Por eso es bueno que usted se aprenda términos como el montantismo, gnosticismo, nestorianismo, que es de Nestorio, términos como calvinismo, arminianismo, molinismo, arianismo, y todo eso te va a dar una luz de las doctrinas que se estaban haciendo y todo eso en ese tiempo, y es bueno que usted tenga eso. Así que yo voy a seguir estudiando. Me faltan 2 para allá que estudiar más de la Torah. Y vuelvo y digo, no te debes engañar. No te debes engañar. Yo estudio la Torah. Estudio la Yumash. Y ninguno de esos mandamientos. Es más, vamos a buscar uno. Sí, vamos a buscar uno. Te voy a dar este dato también. ¿Cómo el maestro pudo cumplir esta ley? Muy fácil. Muy fácil. Parashá Kedoshim, mandamiento 243. Parashá Kedoshim, mandamiento 243, que está en Vaikra, Levíticos 19 y 18, dice que tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hizo el maestro? Amó al prójimo como a él mismo, cumpliendo su Torah, su ley. ¿Cómo él amó a Dios sobre todas las cosas? Parashá Va'et-Yanan. Mandamiento 417, 418, que es, eso está en Deuteronomio 6:4, Deuteronomio 6:5, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú vas con Pablo, o sea, tú tienes que hacer hermenéutica. Cuando tú vas a Pablo, a los romanos, ¿cuál es el cumplimiento de la ley que él te dice? Yo te lo leí, Levíticos 19-18. El Parashá Kedoshim, mandamiento 243. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Pablo, fariseo de fariseo, de la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la ley en cuanto a la Torá, irreprensible. Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuándo cumplió el maestro la Torá? En su 6ª palabra, consumado es. Padre, terminé. Ya lo hice. Entonces muchas personas te van a decir, no, pero es que la ley está vigente. Pero ¿cómo la ley está vigente? Entonces Lucas 24:44 se contradice cuando te dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. O sea, que se cumplió ya todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas, los Nevin, y en los salmos, los Ketubim. Todo se cumplió en el maestro. Todo. La Biblia se explica sola. La Biblia se explica sola. Y cuando tú hablas con una persona que supuestamente quiere seguir la ley, no sabe Torah, porque la gente se cree, mira, yo voy a aprovechar esto, que la Torah son los 10 mandamientos del decálogo. Eso no es Torah. Pablo tomó todo eso por basura por el evangelio dado por Jesús. Filipenses 3:8. El apóstol Pablo tenía una posición brutal en el Sanedrín. El apóstol Pablo gozaba de beneficios. Y como él dice en Gálatas, mira lo que él dice en Gálatas. El apóstol Pablo gozaba de muchos beneficios del Sanedrín. El apóstol Pablo gozaba de muchos beneficios del Sanedrín. Y mira lo que dijo. Gálatas capítulo 5, versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión,
Si yo aún predico la circuncisión, lo que está en la Torá, el segundo mandamiento que está en la ley, ya vete por ti. Eso fue Abraham. ¿Por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Si Pablo, como ellos dicen, no, Pablo predicaba ley. Mentira. Si él hubiera predicado la ley, ¿por qué él padecía persecución? Y vuelve con lo mismo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Parashá Kedoshim, mandamiento 243, Levíticos 19 y 18. ¿Usted que un cristiano normal le puede hablar así? No. No. Un cristiano normal te va a decir, no, el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Dónde está eso en la ley? ¿Dónde está eso en la ley? Enséñame dónde está eso en la ley. No, porque eso me dio mi pastor. No, así no. Así no. Así no. Hay que leer. Hay que leer, hay que instruirse. Hay que instruirse. ¿Sabes? El Evangelio, como dice Pablo, Gálatas capítulo 5, versículo 9, no se puede leudar con circuncisión. No. ¿Qué te dice Pablo en Corintios? ¿Qué te dice Pablo en Corintios? Capítulo ok. Después viene okay. Corintios. Ok. 1 Corintios capítulo 7. ¿Qué dice el apóstol? Versículo 18. Fue llamado alguno siendo circunciso. Quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso. No se circuncide. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Te vas a Romanos. ¿Cuál era la guerra de Pablo? Los judíos que querían meter la circuncisión. Te vas a Romanos capítulo 2 versículo 26 que dice, si pues el incircunciso guardase las ordenanzas de la ley, la Torá, no será tenida su circuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con letra de ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Si yo incircunciso cumplo la Torá, yo puedo condenar a un judío, según el fariseo de fariseos, Pablo. Pablo lo dice, no se puede mezclar. ¿Por qué usted cree que el mesiánico no tiene a Pablo como inspirado? Porque en todas las... Mira, hasta en Tito. Mira lo que le dijo a Tito, que Tito era prácticamente un pastor de la iglesia de Grecia, de Creta. Sí, bueno, Creta. Mira lo que le dijo a Tito. Le dijo, capítulo 1, versículo 11. Mira, Tito, si tú ves uno de estos aquí, uno de esos gente allí, mira lo que tú le vas a hacer. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos de la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Pablo diciéndole a Tito, esa gente, cállamale la boca, que pegan a predicar la verdad, que preden a predicar la verdad. Y cuando esto, 2 Timoteo, capítulo 4, a mí me da un sentimiento, cuando él dice, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. A mí me da un sentimiento esto porque Pablo prácticamente 30 años estuvo haciendo esto, visitando iglesias, haciendo iglesias, después enviándole cartas. Nunca se manchó para que vengan estas personas de ahora y vengan a decir que no, ese hombre no es inspirado. Mire, Pablo es tu papá. El apóstol Pablo es tu papá, un verdadero judío que se hizo enemigo de su nación. Si tú te pones a leer Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, se hizo enemigo de su nación para que tú tuvieras el evangelio y tú vienes a tirarlo por el piso ahora porque supuestamente encontraste tus raíces judías. Y para mí, Jacob, esas personas, tuvo 13 tribus, que una es la tribu indígena de Jacob, porque ahora todo el mundo es judío, eso es una fiebre. Y cuando tú le pones a ver el árbol genealógico, son como nosotros los puertorriqueños. Tienen indios, tienen negros, tienen españoles. ¿De dónde tú sales judío? Yo soy orgulloso de ser puertorriqueño. Jamás me creeré judío. No me interesa. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Aprende Torah. Aprende también Mishnah. Ahí tú vas a poder diferenciar a un talmúdico, a uno que lee el Shulchan Aruch, a un cabalista, a uno que pues Kabbalah y Zohar prácticamente da lo mismo. María, Dios te bendiga mucho. Tú vas a poder diferenciarlos. Pero eso sí, vuelvo y lo digo. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de irme? Eso sí lo digo. O sigues a Moisés, o sigues a Jesús. Pero la enseñanza de los dos no puedes seguirla a la vez. Éxodo 22, 21. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe. ¿Qué dice ese Jesús en Mateo 5? Oíste que fue dicho por los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo, no resistas al que es malo. Primero, antes que te hiere la mejilla derecha, el que te hiere la mejilla derecha, vuelve la otra. ¿Cómo se llama esa cubierta, mi hermano? Se llama un talit. Cuando tú te pones el talit, tú tienes que hacer una oración. Tú tienes que hacer una oración. Dice, Arubata Hashem, Arubata Adonai Hashem Eloheinu, Melá Adonai. Y después la otra, yo me la estoy aprendiendo. Tú tienes que ponerte eso, que eso está en el Parashá Shelah, los tzitzit, porque estos tzitzit tienen 613 piezas. Lo mismo que tiene la Torah, tiene los tzitzit. Gaby habla de lengua, yo hablo lengua orando, pero las hablo para mí. Yo no estoy así, mira, tiene 613 de estas cosas. 600 hilos, 8 nudos y 5 cuerdas. 613, la Torah completa. Todo esto representa eso. Les voy a dar un consejo también. Gaby habla de lengua. No, eso es hebreo. Eso no es lengua. Baruch atah Hashem Adonai Eloheinu melech haolam. Prácticamente decir la oración para tú ponerte el tzitzit. Después viene Ayarei Kedoshim Bamitzvah Behatze. Es que me la estoy aprendiendo poco a poco. Y estoy aprendiendo hebreo también. Bemidbar Naso, Bejaloteya, ahí está Shelah. Bemidbar Naso, Bejaloteya, Shelah. Ok, los tzitzit, ¿dónde están los tzitzit? Mandamiento 386, Números 15:38. Número
15:38. ¿Y qué desempeña el paño cuando estás hablando de la palabra? Pablo a mí no me prohíbe usar tzitzit. Pablo a mí ni me dice ni lo use ni no lo use. Yo lo uso pues para ganarme a los judíos. Pero no mires el paño, no mires el tzitzit, no mires el talit. Escucha la palabra. Porque yo soy de la gracia. Yo no soy tu enemigo. Bien, otra cosa, cuando usted hable y predique, cuando tú hable y prediques, evita las muletillas estas que yo siempre escucho a la gente. ¿Cuál es la muletilla? Déjame quitarme esto. Ya veo que pues molesta. ¿Sabes lo que es la muletilla? La muletilla es esto. Porque así dice Dios, alegría. Porque así dice Dios, es que a mí no me sale la muletilla. Porque esto es lo que dice Dios, gloria, santo, aleluya, que tú tengas que hacer esto, gloria, santo, aleluya, y entonces le meten el gloria, santo, aleluya, y entonces le meten gloria a Dios, santo, aleluya, y gloria a Dios, santo, aleluya, y todo le meten al gloria a Dios, santo, aleluya, son muletillas. Evite eso enseñando y evite eso predicando. Usted nunca me va a ver a mí así. ¿Por qué? Porque cuando yo te estoy hablando a ti es como estoy hablando a la otra persona, obviamente. Es como si tú estuvieras hablando en el trabajo. Cuando usted habla en el trabajo, tú no estás, mira hermano, gloria a Dios, santo, aleluya. Mira primo, mira compañero, gloria a Dios, santo, aleluya. No, evite la muletilla. Evite la muletilla, evite la muletilla. ¿Por qué? Porque el mensaje se pierde. El mensaje se pierde. Cuando usted me ve a mí, usted no me va a ver así porque nunca lo he hecho. Y puro amén, sí, amén, bla, amén, y todo amén. Entonces, cuando tú vas a la iglesia, mira, cuando tú vas a iglesias, espérate, obviamente, esto lo trato yo con respeto. Porque yo lo trato con respeto porque mi maestro es un talí. Cuando tú vas a la iglesia, hay personas que si no tienen el micrófono, ellos no adoran. Lo estoy diciendo de manera de crítica positiva. Pero cuando cogen el micrófono, quieren que tú explotes la iglesia, alabando y glorificando. Amén, eso está bien, pero entonces tú lo mismo. Pues que yo los estudio. Entonces que Dios dijo, que Dios hizo esto, gloria a Dios, santo, aleluya. Que si Dios te manda a hacer a ti, gloria a Dios, santo, aleluya. Mira, hay otra cosa. Vamos a dejarnos personas que tú te pones a ver que supuestamente Dios le dice las cosas. No, que Dios me dijo. Que Dios me dijo a mí que todas tus promesas se van a cumplir. Mira, así yo le digo a uno, mira, te voy a decir algo, papá. Eso tú se lo puedes decir a cualquiera y Dios no te lo tiene que decir a ti. Porque la Biblia me lo dice a mí. Si tú vas a estar usando el nombre de Dios, yo que soy celoso con eso, tú a mí me vas a decir la noche que yo estaba orando. Dime por lo que yo estaba pidiendo anoche orando. Vamos, pídele a tu Dios. No es que Dios no me lo quiere revelar, pues claro, porque lo que tú tienes es un show. Tú lo que te tienes para que la gente te tenga miedo y yo te desenmascaro. Deja de estar diciendo a mí que Dios te dice cuando Dios no te dice nada. Tú estás en emoción. Tú estás en emoción. Y es triste. Es triste que venga una persona. Es triste que venga una persona que necesite de Dios. Que necesite de Dios. Que necesite ese cariño y ese amor que solamente Dios le puede dar. Y venga un charlatán o venga una charlatana y pega a juzgar con la fe. Pega a juzgar con la fe. Mira, no diga Dios me dice. Mira, la palabra te dice esto. La palabra te dice esto. Vamos a ser sabios. No, que Dios me dice que tus oraciones se van a cumplir. Mira, eso lo puedo decir yo. Eso lo puede decir cualquiera. Dime qué oraciones. Dime qué yo hice ayer. Dime que yo estaba orando. Dime, por un trabajo, matrimonio, finanzas. Dime. Dime. ¿Cómo hacían los profetas? Es más, el profeta Eliseo. Mañana a esta hora. Lo que costaba como una estiércol de paloma, cuando estaban los asirios, estiércol de paloma,
y una cabeza de un burro, mañana eso no va a valer nada. ¿Por qué? Porque Dios va a traer la salvación. Prácticamente está en el libro de Reyes y eso se cumplió. Entonces, esas personas que supuestamente son profetas, si usted llega a estar en la Torah, yo te lo voy a buscar. En la Torah, un falso profeta, mira, lo mataban. Porque tú no podías usar el nombre de Dios en vano y te consideraban idólatra también. En la Torah te mataban, pero ahora lo que tienen es un chiste. Estamos en la gracia, vamos a decir esto. Pues seguro, porque no estás bajo esto. Pues tú eras bajo esto. Tú no haces esa brutalidad porque sabes que te van a matar. Te van a picar la cabeza. ¿Por qué Elías mató a esos 450 profetas de Baal? Porque él comprobó y él le probó al pueblo que eran falsos profetas y eran idólatras. Él no los mató antes. Él le probó al pueblo que eran falsos profetas, eran idólatras y según la Torah, según la ley, había que matarlo. Él no hizo nada malo. Allá quedó eso. Él no hizo nada malo. Para Charre también. Para Charre. Aquí. Beor tiene 63. Re tiene 55. Okay. Yanan. Ok. Mira. Para Shabbat el Yanan. Mandamiento 426. Yo sé dónde está, pero te quiero para que tú veas donde yo me estoy sacando la información. Acuérdate que la Torah se lee por parashá, por versos, por secciones. Y tiene un haftarat que tú complementas con eso. No tener compasión por los idólatras. Mátalo. Deuteronomio 7:2. ¿Cuál era la pena para un idólatra, un blasfemo? Yo te lo leo ahorita. Parashat Etze. Parashat Etze. ¿Por qué a Jesús de Nazaret? Obviamente, el Imperio Romano fue el que lo mató. O sea, prácticamente el Imperio Romano fue el que dio permiso. Pero ¿por qué Pablo dice que él hizo maldición por nosotros? Porque en la ley de Moisés era maldición morir, ¿qué? En un madero. ¿Dónde está eso? Por eso es que estudia Torah, aunque obviamente estudia Torah, pero estás en la gracia. Porque el que yo vea que estudia Torah y quiere meter la ley, yo soy el primero que le voy a salir. Parashat Etze, mandamiento 535, 536 de Deuteronomio 21, 14 y 21, 22. Tú tenías que colgar al blasfemo idólatra. Y si tú te ponías a profetizar y no se cumplía tu profecía, en la Torah, sabes que te iban a guindar. Por eso es que Cristo es el cumplimiento de la Torah, por el amor que le tuvo al Padre y el amor que te tuvo a ti. Cristo es tu rey. Cristo es tu sacerdote. Cristo es tu juez. Cristo es tu policía. Porque también tienes que tener oficiales en la Torah. Cristo es tu templo. Cristo es tu sacrificio perfecto. Cristo es todo. Cristo es todo. Y cuando tú estudias Torah, tú puedes ver el sacrificio perfecto aquí. ¿Por qué a Jesús no se le rompieron las piernas, no se le rompió ningún hueso? Cuando tú estudias Torah, tú lo consigues rápido. Para Shabbat, mandamiento 16, Éxodo 12, 46, al cordero de Pascua, al cordero de Pesa, no se le podían romper los huesos. Y después tú vas a las profecías. Zacarías te lo dice. El sacrificio tenía que ser perfecto. ¿Dónde está eso?
Para Shemor. Para Shemor. Ok. Para Shemor. Perfecto. Mandamiento 236. Prohibido que el sacerdote haga un sacrificio con un animal imperfecto. Todo tiene que ser perfecto. Todo tiene que ser perfecto. Mandamiento 286 también te lo dice. De que el animal para ofrendar sea completo y sin defecto. Levíticos 22, 21. Por eso es que Cristo es tu sacrificio. Vuelvo y digo, al tú decir que tú quieres Torah, que tú estás queriendo decir, maestro, yo quiero hacer sacrificio otra vez. Tú no eres mi sacrificio perfecto. Lo que tú hiciste en la cruz del Calvario no importó. ¿Tú te atreverías a decirle eso al maestro por tratar de meter la circuncisión, el Yom Shabbat, que es el día séptimo, y la fiesta? Cuando Pablo te dice en Romanos 14:6 que si tú quieres guardar el día, guárdalo. Pero no puedes guardar Torah. Esto es un sistema legal. Esto es para reír al pueblo. Y Cristo es tu gobernante. Es que todo machea, todo va a la par, todo es una armonía. Cristo es la Torah viviente, por eso mismo, descansa en mí. Yo amé a Dios, yo amé al prójimo, yo amé a mi Padre, yo amé al prójimo. Yo cumplí todo esto. Descansa en mí. Descansa en mí. Ya no tienes que hacer ofrendas así de libación, o sea, de cereales, de todo. Descansa en mí. Descansa en la fe que yo te doy a ti. No vuelvas atrás. ¿Para qué? ¿Para qué yo vine al mundo entonces? Perdí el tiempo contigo. Como Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 3. Yo perdí el tiempo con ustedes porque volviste a meter la circuncisión, muchacho. Descansa en el maestro. Un sacrificio hermoso. Obviamente eso no es libertinaje tampoco. Tienes que hacer como lo que él dijo. Amar a Dios. Si tú amas a Dios, tú no fornicas, tú no adulteras, tú no eres idólatra, tú no asesinas, porque eso es lo original, asesinar no es matar. Eso es lo que te puedo explicar. El sexto mandamiento es no matarás en tu Biblia, pero originalmente no asesinarás. Matar y asesinar es diferente. Por eso es que Moisés mandaba a matar, por eso es que Josué mató, por eso es que David mató, pero mató a sus enemigos. Eso es uno que también te van a usar los ateos. No, que Dios dice no mataréis, ¿por qué mataban? No, eso era para el pueblo primero, y era no asesinar. Si tú matabas a tu prójimo, había ciudades de refugio. Prácticamente eran 9 ciudades de refugio que tenés que hacer. Para el que no quiso matar a su hermano con intención y alevosía, descansar allá. Para que no viniera el vengador y lo matara. Si la persona salía fuera de esos límites y el vengador lo veía, lo podía matar. Pero dentro de los límites no podía porque lo mataban a él también. O sea, esto es un sistema legal. Esto es un sistema legal. Yo te digo, hasta que yo muera, yo voy a predicar esto. Yo no cambio. Y a mí, después que 2 o 3 personas entiendan lo que yo digo, yo hice el trabajo. No me tienen que ver 30,000, 40,000, 50,000 personas. A mí no me interesa eso. A mí me interesa solamente más una persona que entienda lo que yo digo. Ya yo hice el trabajo. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Vamos para adelante. Vamos para el cielo. Estudie Torah. Estudie los Nevin. Estudie los Ketuvim. Estudie Taná. Estudie el Antiguo Testamento. Estudie el Nuevo. Compare. Vaya adelante. Vaya para atrás. Haga una hermenéutica. Además, también le puedo decir, busque personas que quieran estudiar. Aléjese del legalista. Ese que usa 2 Corintios 3:6, que la letra mata y el espíritu vivifica, sin saber lo que quiere decir ese versículo. La letra
la letra, la Torá, te mata. El Espíritu, la gracia te da vida. Pablo no te está diciendo que no estudies, porque si Pablo te estuviera diciendo a ti que tú no estudies, Pablo sería un hipócrita, y obviamente Pablo no lo era. Pablo es el gran apóstol Pablo, porque Pablo era un estudioso, que estudió bajo los pies de Gamaliel, que hasta en este libro habla y dice que Gamaliel con Caifás llevó al maestro ante Pilato. Y otro dato, que cuando el maestro estaba entrando a ver a Pilato, los ídolos y todo lo que había allí, las trompetas que habían allí, se postraron. Obviamente, eso es lo que dice el libro. Usted quiera creerlo o no lo quiera, eso no salva ni condena. Igual como lo que le leí también de cuando él descendió al infierno, que no lo querían entrar. Satanás hablaba la furia era un demonio, pero el maestro cuando entró al infierno prácticamente certificando lo que dice en el apóstol Pedro en su carta, dice que bajó a las profundidades y le predicó a los espíritus encarcelados que las puertas de bronce se rompieron porque él llegó, todo el mundo se postró delante de él porque llegó Dios. Siempre, nunca diga como los arianistas, el arianismo que dice que el maestro no es divino. Mentira, el maestro es Dios completamente, hombre completamente, pero no son separados. Eso lo dicen los que siguen a Nestorio. Nestorio dice no, Jesús es hombre en una cosa y Dios en otra. No, es uno, es un eyat. Ahí tú puedes probar también que el Padre y el Hijo son separados, pero es uno. Son dos diferentes, pero es uno, porque la misma naturaleza de Cristo, que era hombre, el Hijo de hombre, como dice el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas se basa completamente en el hombre, Cristo hombre. El Evangelio de Juan, Cristo hombre, es un hombre, la cabeza de un hombre. El Evangelio de Juan, Cristo es Dios, el águila. Mateo, Cristo es el rey, el león y el siervo, porque Cristo fue siervo. El Evangelio de Marcos, que es un buey. Y cuando tú vas al Apocalipsis, tú lo comparas con los 4 seres vivientes, vas a Ezequiel, los comparas con esos querubines, vas a Isaías, los comparas con esos serafines. Cristo es todo. Cristo es todo. También los hijos de Jacob, Judá, el león, Rubén, el buey, Judá, el rey, Dan, el águila, Judá es sacar Zabulón, Dan el águila, y Efraín, el buey. ¿Sabes? Todo machea. Los 12 hijos de Jacob, los 12 discípulos, los 70 que envió el maestro cuando en Cana en Baldea, que los judíos terminaron, habían 12 manantiales y 70 palmas. Todo machea, todo es numerología. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito también a que enseñes la palabra. No importa que se burlen, siempre se van a burlar. ¿Por qué? Porque tu conocimiento es la envidia del ignorante. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, para adelante y para el cielo.